La princesa Vera del Imperio Hilario se sentó sola en el gran balcón del palacio. Observando las lunas gemelas elevarse sobre la ciudad capital, las brillantes torres de Seari. Prime se extendía hacia el cielo lleno de risas ligeras y celebración, pero nada de eso era para ella. Se suponía que esta noche iba a ser especial. Esta noche fue la selección real, el evento donde noble pretendientes de toda la galaxia competirían por el honor de convertirse en su pareja, pero nadie había dado un paso al frente. Había esperado esto, por supuesto, era lo mismo todos los años, pero esta vez dolió. Más VRA era diferente de otros hilar, su gente era guerreros fuertes, rápidos y poderoso con reflejos agudos y la capacidad de comunicarse a través de la telepatía. Pero Vera había nacido mal, sus extremidades eran débiles, sus movimientos más lentos que otros y lo peor de todo es que no podía hablar mentalmente como el resto de su especie, tenía que depender de las palabras habladas. Algo que su gente consideraba primitivo, por eso los nobles la llamaban la princesa rota a ellos. Susurró a sus espaldas diciendo que nunca estaría en condiciones de descartar, que nunca encontraría una pareja que debería. Hágase a un lado y deje que su hermana menor ocupe su lugar, pero la ley era clara. El primogénito debía casarse antes de que cualquier otro cabello pudiera tomar el trono, por eso se celebraba la selección real todos los años. Para encontrarle pareja y cada año se quedaba sola dentro del gran salón él. Los pretendientes habían reunido a todos ellos poderosos guerreros de familias nobles que habían venido vestidos con sus mejores galas. Armadura erguida orgullosa y llena de confianza, pero cuando el emperador llamó para que ellos dieran un paso al frente y se presentaran a Vera, el silencio llenó él. Habitación y un solo pretendiente movió la expresión del emperador oscurecida. No. Un deseo de pararme ante mi hija, su voz resonó por el pasillo, todavía no. Uno se movió, algunos de ellos apartaron la mirada evitando el contacto visual, otros apenas se escondieron. Su disgusto, esto es un insulto a la familia real, uno de los ancianos ladró. Pero no fue un insulto, fue un mensaje, las familias nobles no querían a Birra como su emperatriz, preferirían que el trono permanezca vacío que dejar que un espejo roto tome el poder. VRA sintió un dolor agudo en el pecho, pero ella la mantuvo. Cara tranquila, ella había aprendido hace mucho tiempo a no mostrar debilidad frente a ellos. Ella quería irse para escapar de la humillación, pero no pudo. Su padre estaba mirando a su hermana, estaba mirando a toda la corte, estaba mirando al emperador. Manos apretadas en puños, su ira apenas contenida. Realmente no hay nadie quien se parará ante mi hija, exigió una vez más silencio, y luego una voz rompió a través de mí. Las palabras fueron pronunciadas en perfecto sari, pero él. La voz era desconocida, calma, firme y fuerte. Teal se volvió hacia el orador. Él no era vidente, era un virus humano. El corazón se saltó un latido, un humano aquí, él. El hombre se adelantó de la multitud con su postura relajada, pero confiado en que tenía cabello corto y oscuro, áspero por los viajes, y ojos marrones afilados llenos de algo. VRA nunca había visto antes, no lástima, no disgusto, sino algo más, interesa a mí. Se llama Daniel, dijo, y pido el honor de presentarme ante la princesa Farah. La habitación explotó en caos, gritos de incredulidad resonaron por el pasillo. Un humano. Un noble gruñó, ¿cómo te atreves? Los humanos son débiles, él no tiene derecho a estar aquí, él. Ni siquiera uno de nosotros. El emperador mismo parecía sorprendido, sus ojos entrecerrados mientras estudiaba a Daniel. Era en silencio durante un largo momento antes de que él hablara. ¿Entiendes lo que estás preguntando, humano? Daniel se encontró con su mirada, sin dudarlo hago los labios del emperador. Presionado en una línea delgada, entonces debes demostrar que eres digno de que Vera te mire fijamente. Daniel, su mente girando, nadie la había elegido antes, pero este humano sí lo había hecho y necesitaba saber por qué el gran salón del Palacio Auxiliar estaba en caos. Los nobles gritaron con ira, sus voces haciendo eco en los techos altos de la idea de un humano pidiendo el honor de presentarse ante la princesa Vera era impensable. Vera se sentó congelada sobre ella. Trono, su mente acelerada, ella se había preparado para otra noche de rechazo. Pero esto era algo que nunca había esperado Daniel, el humano que había. Spouken se paró tranquilamente en el centro del pasillo, no se inmutó ante las palabras de enojo que le lanzaron, no dio un paso atrás. Cuando algunos de los guerreros se burlaron de él, esperó erguido. Ojos marrones clavados en el emperador. El padre del emperador Vera levantó una mano y el silencio cayó sobre el pasillo. Sus ojos dorados estudiaron a Daniel cuidadosamente. ¿Eres un diplomático, no es así? El emperador preguntó, su voz era tranquila, pero había un nitidez debajo de ella. Daniel asintió, yo soy. Entonces, ¿por qué te paras frente a mí? Hija, el tono del emperador se enfrió, no eres una guerrera, no tienes nobleza. Sangre, no tienes nada que ofrecerle. Daniel no parecía ofendido, en cambio él
Sonrió levemente como si hubiera esperado esta reacción con respeto. Su Majestad. No estoy de acuerdo. Tengo algo que nadie más aquí tiene, murmullos esparcidos por él. Multitud. El noble se burló de Birra alrededor de lo que podría tener un humano que un acelerador. Guerrero no lo hizo. El emperador se inclinó hacia adelante. ¿Y qué es esa mirada de Daniel? Parpadeó a Birra por un breve momento antes de que él respondiera. Tengo la capacidad de verla. VRA sintió que su aliento atrapaba a él. La habitación se quedó en silencio de nuevo. El emperador entrecerró los ojos. Explica que Daniel tomó un paso adelante. He estado en este planeta durante más de un año sirviendo como parte del intercambio diplomático entre humanos y Seari. He aprendido tu idioma, tus costumbres, he escuchado cómo habla tu gente. De la princesa miró al nobles. La llamaban rota, dicen que es débil, fingen que no existe. Su voz endurecida, pero están equivocados. Más invitados llenaron la habitación. Algunos los nobles parecían furiosos, pero Daniel no se detuvo. He visto su inteligencia. Él continuado. He leído sus escritos diplomáticos, he observado sus estrategias en discusiones políticas. Ella no es débil. Ella es brillante y, sin embargo, nadie aquí la valora porque no encaja con tu idea de perfección. Las manos de Bra apretadas en los brazos de su trono. Nadie tenía. Nunca la defendió así. La expresión del emperador era ilegible. Permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de que él. Finalmente, las palabras habladas son humanas fáciles, pero te paras en un salón de guerreros, ¿verdad? Realmente creo que eres digno. Daniel enderezado. Hago la mirada del emperador. Afilado. Entonces probarás que el estómago de Bir cayó. El emperador se volvió hacia los nobles. Los derechos de unión han existido durante siglos. Cualquier pretendiente que desee presentarse ante la familia real debe pasar las pruebas, ya que ningún guerrero auxiliar ha reclamado este derecho. Ahora pregunto. ¿Desea este ser humano enfrentar las pruebas en su lugar? Vea la repite again this. Es la locura. Un noble gritó que no sobrevivirá. Otro se rió del corazón de Cruj Bra. Golpeados. Los derechos de la Unión eran brutales. Fueron diseñados para probar guerreros. Fuerza, resistencia e instintos de batalla. Un humano no tendría ninguna posibilidad de que ella. Esperaba que Daniel dudara en reconsiderar, pero en cambio asintió con la cabeza. Aceptar. Conmoción repartida por toda la corte. Cruzar. La boca de Vera abrió ligeramente. Incapaz de ocultar su sorpresa, el emperador observó a Daniel cuidadosamente. ¿Entiendes? Ese fracaso significa exilio. Serás desterrado de un espacio más silencioso nunca permitido. Para devolver. La expresión de Daniel no cambió. Entiendo que el emperador se volvió a su hija. Entonces la decisión final recae en Vera. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Vera tragó saliva con fuerza. No tenía idea de qué hacer si se negaba a que Daniel fuera seguro, pero él se iría como todos los demás si ella aceptaba que él enfrentaría desafíos imposibles, desafíos que podrían romper incluso al Seari más fuerte que conoció. A los ojos de Daniel no había miedo en ellos, solo una determinación silenciosa. Por primera vez en su vida, alguien la había elegido. Ella tomó un respira hondo y levantó la barbilla. Aceptó el gas noble indignando al emperador. Estudió a su hija durante un largo momento y luego asintió. Muy bien, dijo que se volvió. Para Daniel, al amanecer, comienzan las pruebas. Una sonrisa lenta se extiende por el rostro de Daniel. Estaré listo. Uberra sintió que su corazón latía con fuerza. Ella no tenía idea de lo que iba a suceder. Luego, pero por primera vez, se permitió una pequeña chispa cautelosa de esperanza. Daniel había dicho que ella era brillante. Ahora, que necesitaba demostrarlo. Birra se sentó rígidamente. En el gran salón, su corazón latía con fuerza en el pecho en el momento en que accedió a dejar que Daniel compitiera. Estalló en caos. Algunos pretendientes gritaron de rabia, otros se rieron burlonamente. Un humano. Participar en los derechos de la Unión era inaudito. Él no durará una sola ronda. Uno de los pretendientes se burló de él. Ni siquiera sobrevivirá al primer juicio. Otro se burló, pero Daniel se mantuvo firme. Sí. Los insultos le afectaron, no lo mostró, su calma y su confianza inquebrantable. Confundido, muchos de los guerreros que lo rodeaban, Vera misma no sabía qué pensar. Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por ella y, de ser así, ¿por qué su padre? El emperador finalmente levantó la mano, silenciando la habitación lo suficiente como ordenó. El desafío ha sido aceptado. Los derechos de unión comenzarán al amanecer. El pretendiente dio un paso atrás engañando a Daniel como si fuera un insecto. Fracasaría. Pensaron que era solo humano. Vera estudió el de cerca. Cuando se encontró con su mirada, le dio una pequeña sonrisa como para decirle que no lo soy. Temía que no lo entendiera durante todo el tiempo que podía recordar que había estado una carga para su gente. Su cuerpo era débil, sus brazos y piernas no tan fuertes como esos de una axilar normal. Tuvo que usar un exotraje mecánico para caminar correctamente. No
El pretendiente siempre la había querido, no cuando podrían haber elegido a su hermana menor perfecta. Entonces, ¿por qué él era diferente? A medida que el salón se asentó, el emperador habló humano: competirás por los derechos de unión junto a los guerreros a hilar si sobrevives y si mi hija acepta. Entonces puedes pararte a su lado, sus ojos dorados clavados en Daniels. ¿Tú? Acepte estos términos. Daniel asintió sin dudarlo. Sí. Se escuchó un murmullo. A través de la multitud, algunos se burlaron, otros se rieron. Los Ahri eran una raza guerrera. Conocidos por su fuerza y agilidad, los humanos eran vistos como criaturas frágiles, pequeñas, lentas y carentes de lo natural. Habilidades telepáticas del hilar, ninguno de ellos creía que el humano pudiera ganar y, sin embargo, por primera vez Vera sintió algo diferente a la lástima o condescendencia habitual en la que estaba creciendo un sentimiento. Su pecho era una pequeña brasa de algo que nunca había conocido antes, la esperanza de que el día de los derechos sindicales hubiera. Vera llegó sentada en una plataforma elevada junto a su padre, el emperador, mientras él. La arena de abajo se llenó de miles de espectadores que acudieron a presenciar las pruebas ansiosos por ver competir a los pretendientes. Por el honor de casarme con un miembro de la realeza, pero este año fue diferente, solo hubo un pretendiente y él no era Ebenari. Daniel se paró en el centro de la arena vistiendo equipo de combate simple proporcionado por el Imperio, no tenía armadura, ni fuerza mejorada, ni tecnología avanzada, solo sus instintos humanos y determinación. Birra lo observaba de cerca. Ella todavía no entendía por qué estaba haciendo esto. Él no era como los otros guerreros, solo querían casarse con ella por el poder a pesar de que la despreciaban. Daniel era diferente, él no estaba obligado a estar aquí, él había elegido estar a su lado. Cuando nadie más lo haría, ¿pero sería suficiente? Las puertas de Araína abrieron él. La primera prueba estaba a punto de comenzar. La voz del locutor resonó por el vasto espacio. La primera prueba, el pozo de bestias. El pretendiente debe enfrentarse a las criaturas imperiales y demostrar que su fuerza debería. El KL es indigno. La multitud rugió con anticipación. Esto era lo que querían. Para ver la violencia de sangre y la humillación del forastero que había. Se atrevió a desafiarlos con una enorme puerta abierta en el otro extremo de la arena. Desde la oscuridad más allá de una criatura emergió, era masiva, cubierta de escamas como acero negro. Sus 6 patas pisotearon el suelo, garras cavando en la tierra. Y 2 colmillos relucientes sobresalían de su boca. Era de Draco, uno de las bestias más mortíferas del Imperio. Incluso los guerreros sillarios experimentados le temían. Vera apretó las manos. No tienes que hacer esto, ella murmuró en voz baja. Esto fue un error que ella nunca debería haberlo dejado entrar. Daniel volvió la cabeza ligeramente en su dirección. Estará bien. Él le dio una sonrisa rápida. Soy más duro de lo que parezco. En el momento en que las palabras se fueron su boca, el Draco soltó un rugido de traqueteo de huesos y cargó contra los fantasmas llenos. La arena. Vera agarró el reposabrazos de su asiento. El Drao fue 3 veces el tamaño de Daniel, su estructura musculosa construida para la guerra. Los pretendientes alrededor de la arena. Sonreí ya al ver el resultado. Ningún humano podría enfrentarse a una bestia como eso, pero Daniel no corrió en lugar de enfrentarse al monstruo que tenía en la cabeza. Moviendo los pies, era más rápido de lo que esperaba el Drao cuando la criatura. El arremetido Daniel Sid dio un paso en el último segundo y sus enormes mandíbulas se rompieron. Al aire libre rugió de frustración, azotando su gruesa cola alrededor de Daniel. Esquivado de nuevo, rodando suavemente hacia un lado. VRA, contuvo la respiración. Él es rápido, pero ¿por cuánto tiempo? El Drao atacó de nuevo, deslizando con una de sus enormes garras. Esta vez Daniel se acercó más en lugar de alejarse. La audiencia se quedó sin aliento mientras se agachaba bajo el ataque y golpeó su puño contra el costado de la criatura. Apenas. Tonto inmutado, un noble, murmuró Daniel. No se detuvo. Él fue rápido, siempre lo es. Manteniendo sus ojos en la bestia mientras el acelerador confiaba en su fuerza bruta, él confiaba en la velocidad y la estrategia. Notó algo cuando el Drao balanceó sus enormes garras. Hubo un ligero vacilación justo antes de que golpeara. Fue una pequeña debilidad, pero fue suficiente. VRA. Inclinó sus manos hacia adelante agarrando los reposabrazos con más fuerza. Vio lo que estaba haciendo. Estaba esperando lo correcto. Al momento de estudiar los movimientos de la DRA, la multitud se rió al principio, pero luego la risa se convirtió en murmullos. Mientras Daniel esquivaba una y otra vez sus movimientos, calculaban su respiración constante y luego en un parpadeo actuó se abalanzó hacia el Drao mientras balanceaba su pata obstruida. En lugar de esquivando esta vez, usó el impulso para lanzarse sobre la espalda de la criatura. El Drao rugió sacudiendo su poderoso cuerpo tratando de despistarlo, pero Daniel se aferró fuertemente envolviendo su
piernas alrededor de su cuello, con un movimiento rápido sacó una cuchilla de su cinturón. Y lo clavó profundamente en la espina dorsal de la bestia. Un momento de silencio llenó la arena. Entonces el Drat colapsó, la audiencia quedó atónita ante la enorme bestia que había. Mató a innumerables guerreros, yacía inmóvil y el humano seguía de pie. Daniel sacó su arma y se limpió la sangre de la manga. Se volvió hacia el emperador y se inclinó ante el primer juicio. Vera completa lo miró con el corazón latiendo con fuerza. Él no era como los demás. Había algo diferente en él, algo que ella no podía entender del todo. Por primera vez en su vida, sintió una chispa de esperanza. Poco sabía ella que el verdadero peligro aún estaba por venir. Todo él. Arena guardó silencio por un momento, y luego una ola de murmullos se extendió por la multitud. Nadie podía creerlo. Daniel había ganado, había derrotado a la bestia, el enorme criatura todavía en el suelo sangrando por su herida, mientras Daniel estaba parado sobre ella respirando pesadamente. Él se secó el sudor de la frente y luego miró hacia la plataforma del emperador. Sus ojos encontraron los de ella. Ella sintió algo. Revuelva dentro de ella, algo desconocido, algo peligroso que nadie haya tenido nunca. Luchó por ella así antes de que nadie la hubiera mirado con tanta determinación, como si valiera la pena. Todo a su lado, el emperador asintió lentamente con su expresión ilegible. Impresionante, murmuró, pero la fuerza es solo una parte del espíritu de un guerrero. Él se paró levantando la mano. La arena volvió a callar. El humano ha demostrado su habilidad, pero ¿puede soportar la voz del emperador? ¿Retumbó la prueba de la resistencia? Comienza ahora. Una sección del piso de la arena se abrió con un profundo estruendo. El pozo emerge revelando un paisaje de arena movediza y Hagestone lo domina. Fue un desafío agotador diseñado para poner a prueba la fuerza, la velocidad y la fuerza de voluntad de un guerrero. Solo sobrevivieron los más fuertes. Daniel exhaló bruscamente, pero no dudó en subir los escalones de piedra. Antes del punto de partida, el desafío era simple: cruzar el abrasador desierto, escalar el imponente pilar negro en el centro y recuperar la bandera ceremonial antes de regresar, pero había una captura enorme. Guerreros hilar se pararon al final de la arena con sus armaduras brillando bajo los soles gemelos. No se les permitió matarlos, pero ellos se les permitió detenerlo por cualquier medio necesario. Vera mirándolo desde arriba sintió. Su corazón se aceleró. Ella sabía lo brutal que podría ser este juicio, las arenas movedizas, las trampas ocultas y la persecución implacable de los otros competidores harían casi imposible que un humano sobreviviera. Ella agarró los brazos de su asiento mientras sonaba la bocina señalando el comienzo. Daniel corrió hacia adelante, la arena le dificultó correr, pero ajustó sus movimientos. Mantenerse alerta rápidamente y usar su velocidad a su favor. El otro. Los guerreros más grandes y fuertes dependían de la fuerza bruta que surcaba la arena. Con puro poder, algunos cayeron de su pesada armadura derribándolos. Vera vio cómo Daniel esquivó hábilmente los obstáculos y se movió rápidamente mientras los guerreros auxiliares luchaban con su tamaño. El primer gran desafío llegó en forma de arenas movedizas. Un enorme pozo se abrió tragándose dos de las arenas más grandes. Guerreros rugieron frustrados luchando por liberarse mientras Daniel saltaba ligeramente sobre el terreno movedizo, aterrizando con una base más firme, pero el verdadero peligro aún estaba por delante de las serpientes Drul. Cuando Daniel se acercó a la bandera, la arena tembló debajo de la enorme criaturas serpentinas. Emergen con su piel translúcida brillando bajo la luz solar artificial. Sus mandíbulas se rompieron, abiertas y cerradas, revelando hileras de dientes afilados. Los guerreros sillarios ya estaban blandiendo sus armas salvajemente, tratando de mantener a raya a las criaturas. Un guerrero fue demasiado lento, fue atrapado por la cola de una serpiente y tirado debajo de la arena con un grito ahogado. Daniel tomó un profundo aliento. No tenía tiempo por miedo, escaneó el campo de batalla observando el camino. Las criaturas se mueven cada vez que golpean. Hubo una breve pausa antes de zambullirse de nuevo en él. Arena. Esa fue su oportunidad. Corrió hacia adelante esquivando las estocadas del monstruos. Mientras corría, él seguía sus patrones como uno de los. Las criaturas se abalanzaron sobre él, se zambulló hacia adelante, aterrizando sobre sus manos y rodando él. Colmillos de criaturas le fallaron por centímetros y se estrelló contra la arena detrás de él, pero no podía relajarse más. De las criaturas se movían. Los guerreros exiliados intentaban luchar. Se dirigieron a atacarlos con sus armas, pero las criaturas eran demasiado rápidas. Un guerrero quedó atrapado en la polilla de la criatura gritando mientras era arrojado al aire. La multitud jadeó de horror. Daniel sabía que no podía luchar como ellos, tuvo que usar su cabeza en lugar de tratar de matar a las criaturas que corrió hacia él. Bandera zigzagueando para deshacerse de sus ataques, rodó agachado e incluso usó
Los obstáculos para saltar saltan sobre sus mandíbulas, chasqueando podía escuchar a la multitud murmurando en estado de shock se estaba acercando. La bandera estaba justo delante, se abalanzó sobre él una sombra, una de las criaturas habían anticipado su movimiento. Sacó sus colmillos destellando en él. Light Daniel se retorció en el aire apenas evitando el ataque que la fuerza de la estocada lo desequilibró, golpeó la arena con fuerza rodando justo a tiempo. Para evitar la garra masiva que apuntaba a su pecho, estalló un rugido de risa de. Las gradas pensaron que se había acabado, pensaron que el humano no tenía ninguna posibilidad, pero Daniel no había terminado cuando el monstruo se levantó para otro golpe, agarró un puñado de arena y la arrojó a sus ojos. La bestia chilló y se levantó dándole a Daniel el tiempo justo para. Se subió por la espalda, se agarró con fuerza mientras se resistía salvajemente tratando de arrojarlo de la multitud, jadeando mientras Daniel usaba su hoja para cortar una correa que sostiene la bandera ceremonial, liberándola de su posición. Con un último y poderoso salto él pateó la cabeza del monstruo y aterrizó a pocos pies de la línea de meta. La bestia arremetió de nuevo, esta vez rodó entre sus piernas corriendo hacia la seguridad con un última ráfaga de velocidad, cruzó la línea de meta y arrojó la bandera a los pies del emperador. Un silencio atónito llenó la arena, incluso la criatura con la que había luchado parecía sorprendida, luego un aplauso lento resonó en él. Arena fue el emperador uno a uno, los nobles exiliados se unieron en sus rostros, mostrando una mezcla de incredulidad y respeto. Hacía solo unos minutos habían sido seguro que fallaría, pero ahora no estaban tan seguros de que Vera mirara a Daniel con el corazón golpeando en su pecho. Él estaba parado allí respirando con dificultad con su ceja resbaladiza. Sudor, pero él sonreía, les había demostrado que estaban equivocados y por primera vez ella creía que en realidad podría ganar. El aire en la arena estaba lleno de tensión. No. Uno esperaba que el humano llegara tan lejos, los nobles guerreros iliares que una vez se había burlado de Daniel, ahora lo miraba en silencio. Había sobrevivido al primero. 2 pruebas derrotando al poderoso Drao y sobreviviendo a la brutal prueba de resistencia V. No podía creerlo. Cada vez que pensaba que Dangle se caería él le demostró que estaba equivocada. Ella había pasado toda su vida siendo. Le dijeron que era débil, que nadie lucharía por ella, sino que ahora era alguien humano. De otro mundo había arriesgado su vida por ella y aún no había terminado él. El emperador mantuvo sus ojos dorados clavados en Daniel. Has hecho lo que ningún humano lo ha hecho antes, dijo, pero hay un desafío final, si tienes éxito, lo harás. Derecho a estar al lado de mi hija. La multitud vitoreó a algunos con admiración, a otros con ira. Muchos de los nobles hilarios se negaron a aceptar a un humano como pretendiente, le susurraron a uno. Otros sus rostros llenos de incredulidad. Vera apretó las manos. Ella sabía que vino después. El desafío final fue el más difícil de todos los que ningún humano había tenido jamás. Lo intentó ningún exiliado, había querido sin años de entrenamiento. Que ella miró Daniel, pero no mostró miedo, simplemente se secó el sudor de la frente y tomó un respiró hondo. Estaba listo. El emperador levantó la mano. El tercero y último juicio. El guantelete, una enorme puerta de piedra, se abrió revelando una larga oscuridad. Túnel desde donde Vera se sentó apenas podía ver el otro lado. Ella sabía lo que yacía más allá de los obstáculos, destinados a poner a prueba la inteligencia de los instintos de un guerrero y voluntad para sobrevivir. El humano debe cruzar el guante que el emperador anunció. Si llega al final él gana. ¿Lo que hay dentro, Daniel?, preguntó inclinando la cabeza a él. El emperador sonrió sorprendido en el momento en que Daniel entró por la puerta cerrada de golpe. Cerró detrás de él la oscuridad. En el momento en que Daniel entró en el túnel, el mundo exterior desapareció. La multitud rugiente, el calor del sol, todo desapareció en un instante. Las paredes estaban húmedas, frías y cubiertas de un extraño musgo brillante que proporcionaba poca luz. Daniel respiró hondo. Sabía esto. ¿Se había enfrentado a monstruos, cruzado arenas mortales y luchado contra guerreros 2 veces? Su tamaño, pero ahora estaba solo. Avanzó cautelosamente sus pasos en silencio. El túnel se extendía por delante, girando y girando hacia lo desconocido. Luego escuchó algo, un bajo gruñido profundo y gutural. Daniel se congeló. No podía ver nada, pero podía oír algo masivo moviendo pasos pesados, garras afiladas, haciendo clic contra la piedra. Respiración lenta y deliberada. Suena como una bestia esperando atacar. Se agachó, tratando de quedarme callado. ¿Qué es esto? Entonces, de repente, un destello de movimiento. Daniel pato justo a tiempo. Algo afilado pasó zumbando por su oreja, cortando una delgada línea a lo largo de su mejilla. Se alejó presionando su espalda contra el muro de piedra que podía escúchalo moverse de nuevo, rodeándolo. La bestia lo estaba cazando. Entonces escuchó
Algo aún peor, otro gruñido, no fue solo uno, fueron dos, su corazón. La arena se había quedado en silencio, no podían verlo adentro, pero estaban esperando que él fallara. VRA también estaba mirando, él pensaba en ella, en ella. Soledad por la forma en que la gente la menospreciaba, por pensar que nadie la quería. Ella merecía algo mejor, ella merecía a alguien que no rechazara a Daniel apretado. Sus puños tenía que ganar las bestias atacadas en el túnel completamente negro. Daniel oyó el roce de garras, el gruñido suave de un depredador. Esperando el momento adecuado, cerró los ojos concentrado y cuando sintió la ráfaga de movimiento, hizo rodar hacia adelante las garras de la primera criatura cortadas. A través del aire donde acababa de estar Daniel, aterrizó con fuerza en la piedra entonces. Saltó a sus pies, su cuchillo listo, no podía ver pero podía sentir. Escuchó a la segunda bestia detrás del golpear y esquivó en el último segundo. Sintiendo que el viento de sus garras rozaba su cuello, era rápido, pero él no podía seguir así para siempre, entonces tuvo la idea de que agarró una pequeña piedra y la tiró a un lado, escuchando la forma en que rebotaba en las paredes al instante. Ambas criaturas se volvieron hacia el sonido que tampoco podían ver en la oscuridad. Daniel sonrió, te atrapó, él agarró otra piedra y la arrojó de nuevo, esta vez hacia una de las bestias. Reaccionó, chasqueando ante el sonido que lo confirmaba. Estaban cazando por sonido y movimiento. Al igual que el drop, lo que significaba que podía usarlo contra ellos, se agachó, recogiendo otra piedra y la arrojó lejos a través del túnel. La segunda bestia. Lanzadas al ruido que golpeaba a la primera, las dos criaturas chillaron de rabia creyendo que habían encontrado a su presa. En la oscuridad total se atacaron unos a otros con sus garras cortándose. Sus rugidos de dolor haciéndose eco. Daniel no esperó a ver quién ganaba, él corría. Pasándolos, trepando por la última pared lo más rápido que pudo, llegó a la cima. Agarrando la última bandera ceremonial tal como lo hizo, toda la arena apareció. Agite la puerta de salida abierta frente a él que conduce de regreso a la luz por un momento. Más tarde emergió, la multitud jadeó, él lo había hecho, sintió que algo se apretaba. Su pecho, él había sobrevivido, él había ganado, el emperador resistió una vez más, el juicio final había terminado ahora, dependía de ella que tuviera que tomar una decisión. En el momento en que Daniel salió del túnel, toda la arena cayó en un silencio aturdido. Los hijos gemelos colgaron en lo alto. En el cielo, proyectando largas sombras sobre la arena, los exiliados Larry nobles que habían estado susurrando entre ellos, ahora estaban congelados en incredulidad. Daniel estaba. Su ropa estaba desgarrada, su cara llena de suciedad, sudor y una fina capa de sudor. Kut corrió por su brazo, pero él estaba de pie y en su mano la mano levantada muy por encima. Su cabeza fue la bandera ceremonial final, la prueba de su victoria y luego una sola voz rompió el silencio. Humano, 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 fue la multitud en la que irrumpieron. Aclaman sus voces sacudiendo la arena, incluso los nobles que habían dudado de él ahora. Asintió con aprobación, sus expresiones pasaron del desdén al respeto renuente. VRA sintió que su pecho la realzaba. Las manos agarraron el borde de su asiento, sus garras raspando contra el metal que había pensado que estaba preparada para este momento. Pero ahora que estaba aquí, ella no estaba segura de que sentir que Daniel lo había hecho. Luchó por ella y ahora la decisión final dependía de su padre. Él. El emperador dio un paso adelante, sus ojos dorados clavados en Daniel, levantó una mano y la multitud volvió a callar. El poder que tenía sobre su pueblo era absoluto suyo. Voz resonó a través de la arena firme y fuerte: has hecho lo que ningún otro. El forastero lo ha hecho antes de que te hayas enfrentado a nuestras mayores bestias, las que más soportaron juicios brutales, y demuestra tu valía. Hizo una pausa, pero queda una pregunta. Él volvió a ver a su mirada penetrante suavizando: solo un poco, hija que eres. Por el que lucha ahora, te pido que aceptes a este humano como tu pareja. Birra. Se congeló. Ella había imaginado este momento tantas veces, las pruebas, los vítores, los elección, pero ella nunca pensó que realmente sucedería, nunca pensó que estaría aquí con los ojos de él. Todo el imperio mirándola. Daniel se paró frente a ella esperando que él respirara pesadamente, pero sus ojos azules nunca vacilaron. Él había luchado por ella, nadie había. Nunca había hecho eso antes, nadie había creído que valiera la pena luchar por ella. Respiró hondo y lento. Este fue el momento en que lo elijo, ella dijo con voz clara: elijo al humano. Jadeos llenaron la arena, murmullos conmocionados se extendieron por la multitud como un reguero de pólvora. Algunos guerreros Sari parecían furiosos, otros parecían impresionados, pero nadie dijo una palabra. Entonces el emperador asintió, que así fuera, declaró que volvió la mirada hacia Daniel. Sarp, ahora eres la maate de mi hija, la princesa del imperio Sedlarri, ¿aceptas este honor? Y él
Responsabilidad que trae Daniel miró a Vera ante la incertidumbre en sus ojos. Él no era tonto, no tenía garras, no tenía la fuerza de sus guerreros, él era solo un humano, pero nunca se alejaría de ella. Se arrodilló. De rodillas inclinando la cabeza, acepto que el emperador asintió lentamente. Entonces es decidido que ahora eres uno de nosotros. La ceremonia de unión de sangre se llevará a cabo en 2 noches. El corazón de Bra latía con fuerza en su pecho, ella sabía lo que eso significaba, el vínculo. La ceremonia era sagrada, marcaría a Daniel como su verdadero compañero y él oficialmente. Conviértete en miembro de la familia real. La multitud vitoreó, aunque algunas voces se llenaron de resentimiento. Los nobles fueron. No estaba contenta de que ella pudiera ver su ira, sus susurros, pero nada de eso importaba. Ahora miró a Daniel, que todavía estaba arrodillado, exhausto, pero decidido. Lentamente, dio un paso adelante. Y extendió su mano, él la tomó sin dudarlo. Sus dedos entrelazados y la multitud vitoreó aún más fuerte por primera vez en su vida. VRA se sintió deseada, pero lo profundo de las gradas, un grupo de guerreros Elar intercambió oscuridad. Miradas no aceptarían esto tan fácilmente y tenían un plan a la sombra de el imperio. Esa noche, mientras la ciudad celebraba, se llevó a cabo una reunión secreta. En las cámaras inferiores del palacio, varios nobles Hilari se pararon en círculo. Sus expresiones sombrías. En el centro de la habitación se encontraba un guerrero alto con cicatrices plateadas en su piel de color rojo oscuro. Sus penetrantes ojos amarillos ardían de ira. Este es un insulto a nuestra gente, gruñó un humano. Nunca se sentará al lado. La princesa, él nunca será nuestro príncipe. Otro noble, su voz profunda llena de ira, asintió con la cabeza. El emperador es sabio, pero está cegado por la debilidad de su hija. Pareja humana es un insulto a nuestra línea de sangre. Debemos poner fin a esto. Antes de que sea demasiado tarde, un tercer Seari, un guerrero mayor al que le faltaba un ojo, dio un paso al frente. Adelante, entonces hagamos lo que se debe hacer. Se inclinaron el uno al otro. La decisión fue hecho para cuando salió el sol. Daniel estaría muerto. La mañana llegó demasiado pronto. Daniel estaba en su habitación, mirando la armadura ceremonial que se le dio. Pesado, hecho para guerrero auxiliar, pero estaba decidido a usarlo. Él era una parte del imperio. Ahora él era el compañero de Bra. Un golpe en la puerta lo hizo volver severa. Se quedó allí, su expresión seria. Daniel, ella dijo en voz baja, tenemos que hablar. Él asintió al ver la preocupación en sus ojos dorados. ¿Qué es? Ella dudó en pisar más cerca. No entiendes lo que sucede a continuación. La ceremonia de unión de sangre no es solo un tradición, también es un desafío. ¿Qué tipo de desafío? Le pidió a VRA que la mordiera. Labios intentarán matarte. El corazón de Daniel latía con fuerza, pero él no miró hacia otro lado. Entonces supongo que tendré que sobrevivir de nuevo. Vera apretó los puños. Que tú no tienes. Para hacer esto, ya te has probado a ti mismo que podemos correr, podemos escapar de la imperio para juntos. Daniel negó con la cabeza. No, correr no es la respuesta. Si hago eso, siempre seremos casados. Si quiero estar a tu lado necesito demostrar que yo Gon aquí. VRA lo miró viendo la determinación en sus ojos. Lentamente ella asintió. Entonces lucharemos. Daniel sonrió. Juntos, los hijos gemelos del auxiliar. El mundo hogareño apenas comenzaba a levantarse cuando Daniel se paró en el centro del gran salón Monial Cereem. El lugar era macizo, construido en piedra negra lisa, con imponentes pilares dorados que se extienden hacia el cielo. Colgaban de las paredes estandartes de la familia real y miles de los nobles de Ser se reunieron para presenciar lo que sucedería a continuación. Al frente del salón, sentados en su enorme trono, el emperador observó en silencio cómo Vera se paraba a su lado con sus ojos dorados llenos de preocuparse de que ella supiera lo que vendría. La ceremonia de unión de sangre no era solo un ritual, era una prueba final. Daniel había demostrado su fuerza en las pruebas, pero eso no era suficiente para los nobles. No aceptarían a un humano como parte de su familia real a menos que se ganara su lugar en la sangre, y así comenzaría la ceremonia con un duelo en el piso de la arena. Retumbó mientras el emperador se ponía de pie. Su voz resonó por el pasillo. El humano aceptó el vínculo de mi hija, declaró, pero ahora debe probarse a sí mismo una última vez que enfrentará él. Retador, si gana, será reconocido como uno de nosotros. Daniel tomó un respiró hondo, estaba listo, pero luego su oponente dio un paso adelante. Era Zurich. En el momento en que el guerrero Ailar entró en la arena, la multitud estalló en vítores y rugidos de aprobación. Zurich fue uno de los campeones más fuertes del emperador. Su piel de color rojo oscuro estaba cubierta de cicatrices plateadas. Prueba de sus innumerables victorias, su armadura dorada brillaba bajo la luz del sol. Y en sus manos llevaba 2 cuchillas curvas afiladas, cada una a la perfección.
Viru se le cayó el corazón. Ella sabía que Serich odiaba a los humanos. Él había sido una de las voces más fuertes contra Daniel desde él. Empezar y ahora tenía la oportunidad perfecta para acabar con esto de una vez por todas. Serich. Burlado de Daniel, no perteneces aquí humano, no dejaré que mi gente sea. Insultado por tu presencia, Daniel exhaló lentamente rodando los hombros y luego yo. Supongo que tendré que decepcionarte. Sonó un tambor profundo marcando el comienzo del duelo y Serich atacó primero al duelo. Serich se movió como un rayo, sus cuchillas gemelas brillando en el aire. Daniel apenas esquivó el primer golpe, sintiendo el viento de la hoja pasar a centímetros de su cara, se agachó, rodando hacia un lado cuando la segunda espada de Sark cayó con un poderoso clyng. Contra el suelo de piedra la multitud jadeaba, los nobles miraban con ojos hambrientos. Ansioso por ver cómo lucharía el humano, Daniel sabía que no podía igualar a Zurich en fuerza bruta. El guerrero exiliado era más rápido, más fuerte y tenía más experiencia, pero Daniel tenía una ventaja que era impredecible. En lugar de avanzar como un guerrero tradicional, Daniel siguió moviéndose, tejió entre los ataques de Zor, esquivando en el último segundo, obligando al alienígena más grande a seguir persiguiendo. El Serich gruñó frustrado. Deja de correr, cobarde. Daniel sonrió. ¿Por qué estás haciendo un gran esfuerzo para cansarte? La multitud murmuró que esperaban una batalla rápida, pero Daniel estaba obligando a Serich a trabajar por su victoria. Pero luego, Serich cambió su enfoque. En lugar de balancearse salvajemente, esperó a que Daniel lo esquivara. De nuevo rodando hacia un lado, pero esta vez Serich se lo anticipó con una patada brutal. Envió a Daniel volando hacia atrás. Daniel golpeó el piso de piedra con fuerza, jadeando esto. El dolor le atravesó las costillas. Apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que Sur estuviera sobre él. De nuevo, una de sus cuchillas curvas cortando a Clank. Daniel bloqueó el golpe con su propia arma, una sola espada corta auxiliar que se le dio antes de la batalla, pero la fuerza del ataque de Sark lo hizo derrapar hacia atrás, arrastrando los pies por la piedra que Vera apretó. Sus puños vienen. Daniel, levántate. Sark sonrió. Deberías haberte ido cuando. Si hubiera tenido la oportunidad de que el humano Daniel apretara los dientes, estaba herido, pero no había terminado. Lentamente se puso de pie, se encontró con la mirada de Zurich con un decidido. Mira, hablas demasiado. Serich rugió de ira y cargó de nuevo. Esta vez Daniel estaba listo. En lugar de esquivar, se movió hacia adelante. Serich blandió su espada, pero Daniel torció su cuerpo en el último segundo, dejando pasar el golpe por su hombro, y luego con un solo afilado movimiento golpeó la empuñadura de su espada contra la muñeca de Zurich, agarrando a CK. Aflojó su espada. Cayó. Daniel no dejó de usar el impulso que hizo girar el suyo. La espada atravesó el aire y atravesó el pecho de Zor, el guerrero. Tropezó de nuevo, sangre goteando de la herida. La multitud jadeó. Serich agarró su pecho, su respiración entrecortada. Él todavía estaba de pie, pero Daniel había dibujado primera sangre. El emperador levantó la mano. La batalla ha terminado. El silencio llenó el hall. Daniel respiró hondo con el corazón palpitante. Se había ganado la voz del emperador. Estaba firme. El humano se ha demostrado a sí mismo que es digno. Los nobles dudaron entonces. Lentamente, muchos de ellos inclinaron la cabeza. Algunos todavía no estaban dispuestos a aceptarlo. Pero la palabra del emperador era ley. Daniel se había ganado su lugar. Vera corrió hacia adelante. Sus ojos dorados se llenaron de alivio. Agarró a Daniel del brazo, agarrándolo. Con fuerza. Lo hiciste. Él le sonrió. Lo hicimos. El emperador dio un paso adelante. Entonces, que comience la parte final de la ceremonia. El vínculo se sellará ceremonial. Blade fue presentada. Daniel y Vera miraron fijamente. Este fue el paso final. La hoja fue presionada contra ambas palmas de las manos, sacando una sola gota de sangre. Luego, sus manos se clasificaron juntas por la mezcla de sangre humana y Silari que las unía a los ojos del imperio. La multitud estalló en vítores. El humano no solo había sobrevivido, se había convertido en uno de ellos, pero mientras Daniel y Ver miraban hacia el futuro, ambos no sabían. Todo el mundo aceptaría esto tan fácilmente que el verdadero desafío apenas comenzaba. El gran salón quedó en silencio mientras Daniel y Vera se paraban ante el emperador. Sus manos aún estaban juntas, su sangre mezclados. Completando la ceremonia de unión de sangre, los nobles observaron con una mezcla de asombro, ira e incredulidad que el emperador, ojos dorados, estudió a Daniel. Has luchado valientemente. Él dijo que has demostrado tu fuerza, pero la fuerza por sí sola no es suficiente para ser parte de la familia real. Ahora debes demostrar tu lealtad. Daniel se mantuvo erguido como el emperador gesticulaba y los guerreros, de pie al borde de la arena, se separaron revelando un grupo de guerreros Seari. Los que habían conspirado contra él. Serich se paró entre ellos, su pecho vendó, su rostro torcido de ira. Estos guerreros conspiraron contra ti, dijo el emperador.
Ellos no creen en tu lugar entre nosotros, por lo que tienen la opción de aceptar su victoria o para desafiarla. Uno de los nobles mayores dio un paso adelante con su ojos amarillos brillaban con desafío. Un humano nunca puede ser uno de nosotros, exigimos. Otro juicio, uno de murmullos de muerte se extendió por la multitud, algunos apoyaron. La idea de que otros parecían dudar apretó el agarre de Bra en la mano de Daniel, esto es. Mal ella, susurró. El emperador levantó una mano silenciando los susurros su mirada. Encerrado en Daniel, ¿aceptas esta prueba final humana? Si te niegas, puedes. Vete, pero sin mi hija, una pelea de elección otra vez, o vete con ver a Daniel. Se volvió para mirarla, vio el miedo en sus ojos dorados. Ella quería que él viviera. Ella quería que se fuera, pero si corrían ahora, siempre los cazarían. Nunca estaría a salvo, y peor, Vera nunca sería aceptada en su propio imperio. Nuevamente Daniel exhaló su cuerpo después de su pelea con Sorich, pero no terminó. Sin embargo, miró al emperador y asintió. Acepto. Que la habitación estalló un poco. Vitorearon, otros gritaron de ira. El noble que había hablado dio un paso al frente. Desenvainando su espada, sus ojos ardían de odio. El emperador volvió a levantar la mano. Entonces que la batalla final comience, la última batalla. En el momento en que sonó el tambor, guerreros Celari atacaron. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar ante 3 de ellos. Cargado de inmediato, saltó hacia atrás apenas evitando una cuchilla dirigida a su garganta. Otro guerrero se abalanzó obligando a Daniel a agacharse y rodar hacia un lado sus músculos. Pero no tuvo tiempo de descansar el segundo en que aterrizó de pie otro. Serich estaba observando desde el costado cómo se elevaba su pecho herido y cayendo mientras apretaba la mandíbula. Esta vez dejaría que sus aliados hicieran el trabajo que él había aprendido su lección. VRA quería intervenir, pero sabía que no podía hacerlo. Era una prueba de fuerza y lealtad. Si Daniel no podía ganar solo a los nobles, nunca lo aceptaría. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras analizaba a sus oponentes. Spearspire era la verdadera amenaza, tenía que ser inteligente, tenía que ser más rápido él. El primer guerrero golpeó de nuevo. Daniel esquivó hacia un lado usando su tamaño más pequeño para contrarrestó su ventaja con una rebanada rápida que atravesó el brazo de Taylor. El guerrero rugió de dolor y retrocedió tropezando. El segundo vino hacia él por la derecha. Pero Daniel estaba listo, se agachó barriendo el pie y golpeando el auxiliar desequilibrado, pero el verdadero peligro era el guerrero con la lanza de energía. Como Daniel giró la lanza apuñalada hacia adelante, apenas logró esquivar el arma. Zumbó crepitando de energía, enviando chispas al aire mientras lo extrañaba por centímetros. Daniel apretó los dientes. Él no podía dejar que este dragón luchara, tenía que terminarlo. Con una respiración profunda, cargó contra él. La lanza que empuñaba Ser se lanzó de nuevo, pero esta vez Daniel estaba listo, torció su cuerpo esquivando el ataque y agarró el asta de la lanza con todas sus fuerzas. Lo tiró hacia adelante desequilibrando al Curry y luego con una patada rápida para la rodilla del guerrero. Daniel lo hizo caer al suelo antes de que el Exari pudiera reaccionar. Daniel balanceó el piso de su espada contra su cabeza golpeándolo frío. Ahora eran 2 contra 1 él. Los guerreros restantes dudaron. Los ojos de Sark entrecerraron los dedos apretando su espada. Pero Daniel no esperó, se lanzó hacia adelante usando su velocidad a su favor. 1, 2, 3. Esquivó sus ataques y contraatacó a otro guerrero caído. Serich fue el último. Uno de pie. Toda la habitación contuvo la respiración. Serich mostró sus colmillos agarrándose su espada con fuerza. No seré derrotado por un humano. Cargó contra Daniel. Se encontró con él. Cabeza en su cuerpo, reaccionando antes de que su mente pudiera ponerse al día. Cuchillas chocaron chispas. Serich era poderoso, pero Daniel era más rápido, más inteligente, buscaba aperturas. Por pequeños errores entonces lo vio. Serich blandió su espada en un arca ancha que era yendo por un golpe mortal, pero en su ira se extendió demasiado. Daniel se agachó y giró detrás de él y conectó un golpe sólido contra la parte posterior de su rodilla. Serich rugió de dolor y se desplomó sobre una rodilla. Daniel se puso la espada en la garganta. Los ojos del guerrero Ailar se abrieron, su pecho se hinchó, fue golpeado por el emperador. La voz sonó. Se acabó. Los nobles permanecieron en silencio, luego lentamente uno por uno se arrodillaron. El emperador miró a Daniel, sus ojos dorados se suavizaron por primera vez. Tiempo. Eres fuerte humano, fuerte en cuerpo, pero más importante aún fuerte en corazón. Miró a Birra. Mi hija ha elegido sabiamente. Daniel asintió respirando difícil. Él ya no era solo un sobreviviente, era un ver familiar. Sonrió pisando fuerte. Adelante, eres mía ahora, ella susurró tomando su mano de nuevo. Daniel le devolvió la sonrisa. Sí, y tú eres mío. Cuando el imperio teario estalló en Vítores, Daniel sabía que esto era
Solo el comienzo de un nuevo viaje, una nueva vida. Él había venido a este mundo como un forastero, nadie. Ahora él era un príncipe y tenía algo por lo que luchar. Algo que valga la pena proteger. El imperio, su nuevo hogar, el fin.